Saludo especial para todos ustedes y vamos a tocar este precioso tema, que nada te robe tus sueños. Para eso nos vamos a ir al libro de Salmos y vamos a hablar de un personaje bastante ejemplar para nosotros. Y este personaje del cual les estoy hablando se llama David. Y vemos que David huía de su hijo Absalón, pero había un motivo. Y ese motivo que estamos viendo es que el hijo se le levantó al rey a dividir el reino. Entonces, esto también hay que mirarlo como para él, para David, un golpe de estado para el mandato del cual él estaba ejerciendo en aquella época. Entonces, si miramos David en el Salmo capítulo 3, que allí es donde nos vamos a enfocar en el Salmo, y vemos que allí él pronuncia unas palabras de la cual nos llevan a meditar, a analizar la profundidad de la situación que vivía aquel varón David en aquella época. Pero también vamos a mirar en dónde estaba puesta su confianza. Porque situaciones difíciles, problemas a diarios, situaciones de las cuales usted ni se las espera, aún se le levantan sus mismas familias, sus hijos, sus hermanos, cualquiera del círculo familiar que usted o en que usted se encuentra. Entonces, aquí hoy vamos a hablar de este personaje David. Y también vamos a hablar de todo lo que aquel varón padeció, aquella persona, aquel ejemplo que hoy tenemos en estas escrituras tan preciosas nos está dejando. Así que mira lo que dice en la palabra de Salmos. Dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Yo me detengo aquí y cuando yo meditaba esta palabra, cuando decía, oh Jehová, y vamos a seguir desmenuzando esta palabra, pero que nadie te robe tus sueños. Que no haya nada que opaque los sueños que hay dentro de tu alma. Porque la confianza en medio de la tribulación, en medio de aquel caos que usted quizás cree que no hay solución, Dios está respondiendo. Cuando miramos en esta palabra, en este pasaje, la paz de David que experimentaba en medio de aquella situación que él vivía, en medio de aquella situación tan drástica, tan complicada, y de saber que su propio hijo se levanta contra él, de que saber que quería dividir el reino para dar un golpe de estado al mandato que él tenía. Entonces mire que en las palabras que él pronuncia, en las que él se expresa, en la escritura vemos un punto, y es que es aplicable para su vida, para la vida de usted. Que nadie te robe el sueño. Por eso el ejemplo de David es un ejemplo valioso. Hoy el enemigo está robando la paz para alterar su estado mental. Esto es algo impresionante, que esto se ve a diario, se ve muy común en las familias. ¿Cómo? Con la depresión, con el insomnio, con la ansiedad. Y todo esto afecta tanto el organismo que estamos viendo familias enteras en crisis, pero crisis caóticas, que el único que tiene la respuesta y la sanidad interior se llama Dios, se llama el mismo Jesucristo. Pero para todo esto, aún tú vas a la cama, duermes, vas a descansar y no tienes paz, porque tu mente está ahí dándole y empieza, y no hay un sueño confortable, porque la paz, el enemigo te la está quitando. Entonces distorsionan
o la distorsión del sueño. ¿Para qué? Para que tengas trastornos en la hora de dormir. Entonces, todo esto afecta. Entonces, mire que hay algo que también es muy preocupante y es la dependencia a los medicamentos. Todo el tiempo depender de un medicamento. El Salmo 3 es algo que nos lleva donde David está diciendo, donde David está como en un momento donde él ve que su hijo se le levanta, que acabó de sufrir un golpe de estado. Todo esto a él le llega, pero esto lo coloca en la presencia de Dios. Él tuvo que abandonarlo todo. Entonces, mire que donde él se le levantaron, amigos, las multitudes en contra de él. Como quien dice, se levantaron multitudes en contra mía. Esas eran palabras de David. Muchos están diciendo, porque él mismo escuchaba, aquí dice que muchos están diciendo que ya no hay salvación para mí. Entonces, todo esto, estas experiencias, todo esto que experimentaba David, vemos niveles en diferentes formas, pero son niveles. Un nivel de blasfemia, un nivel de calumnia, un nivel del enemigo en sus ataques. Sí, amigo, ¿cuántos de ustedes no han recibido ataques, blasfemias, calumnias, cuando usted menos piensa de la persona que usted menos espera? Y quizás de la persona que usted ni conoce y se está levantando en contra suya. Entonces, por eso, la confianza de nosotros debe estar puesta en Dios. En el Salmo 3 vemos una confianza íntegra, amigo. Una paz que experimentaba David en medio de tanta situación, de tanto conflicto, de tenerlo todo y a la vez llegar a no tener nada. Porque si sabemos, David fue un rey donde tuvo comodidades, donde gobernaba, donde tenía un mandato. Y al levantarse su hijo, Absalón, querer destruir, querer acabar, querer dividir. Entonces vemos que la confianza que tenía David en Dios. Este Salmo 3 es la clave principal, amigo, es la clave principal. En otras palabras, que de lo que esté pasando, que de lo que esté sucediendo, que de lo que se esté levantando, que no se te lleve esa paz. Que nada de lo que dicen, que nada de lo que hablen te afecte. Qué lindo es cuando somos vituperados, cuando somos calumniados por amor a Jesucristo. Eso es hermoso. Aún ahí aprendemos a estar maduros en el Evangelio, en las cosas de Dios. Porque ahí aprendemos, aún el mismo Jesucristo en muchas ocasiones fue vituperado, calumniado. En muchas ocasiones fue blasfemado. Entonces, aquí vemos algo y es que hay veces la gente va a hablar cosas de nosotros, cosas que no son, ni siquiera por aquí pasan en la mente, pero para ellos sí, pero de igual manera nosotros busquemos a Dios. Porque van a haber gente que va a estar más pendiente a lo suyo que a lo de su propia casa. Entonces, nosotros podamos decir en medio de esa situación, cuando hay el vitupero, cuando hay la calumnia, cuando hay la acusación, Jehová es mi escudo. Qué felicidad decir eso. Jehová es mi escudo alrededor de mí. Palabras del salmista, palabras de aquel varón, palabras que vemos. Jehová es mi escudo alrededor de mí. Que aunque hable, digan, vituperen, el escudo, la barrera, esa protección es Dios. Que hablen, que critiquen, que murmuren, vamos a encontrar en cada camino, en cada esquina.
que David las enfrentó, David sufrió, David padeció estas situaciones, David tuvo experiencias bastante duras. ¿Y dónde estaba su confianza? En Dios. En nosotros debemos de confiar en el Señor. La Biblia dice, y es algo que yo quiero que analicemos siempre en la palabra, por eso estamos en este salmo, porque la Biblia habla que David clamó al Señor y el Señor en medio de esta situación respondió. Sí, él respondió. David tenía una relación con Dios. En medio de la situación caótica que estaba viviendo, Dios le respondió. David tenía una comunión en medio de esta crisis y Dios le respondió. Así que si miramos ahí mismo donde estamos en las Escrituras, Salmo 3, capítulo. Vamos a mirar aquí donde dice el escudo, porque yo quiero que esto quede también claro aquí donde dice, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Palabras de David. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor? Dios, tú eres mi escudo en medio de esta situación. No permitas que el enemigo me haga daño. Pon una valla, Señor, para que todo el que llegue ahí trompiece, devuelva atrás. Pero mi confianza está puesta en usted. Así que dice, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabe? Que muchas veces estamos equivocados cuando decimos, no, yo mejor me voy de aquí. Cuando pasa un problema, porque siempre le ponemos más grandes los problemas que la solución al problema. Entonces, nos fuimos y listo. Mi hermano, allá donde uno cae, uno debe levantarse. El problema no es estar caído, el problema es levantarse en Cristo Jesús. Porque si usted está caído, entonces ahí sí hay problema. Pero usted, el caerse y el levantarse es victoria. Por eso, hermanos, amigo, usted que está allí, dice, con mi voz clamé, habla de un clamor profundo a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. El mismo Dios, él vio la respuesta del mismo Dios en medio de su dolor, en medio de su angustia. Pero la Biblia dice que él tenía paz. ¿Por qué se habla en medio del dolor y angustia? Porque no es fácil de uno saber de que su propia familia, su hijo de sus entrañas, se levante contra su padre, contra el rey en esa época. Pero ¿a dónde iba él? A la presencia de Dios. Y miren lo que sigue diciendo el 5. Dice, y yo me acostaré y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. 3 cosas. Dice que me acosté, dormí, desperté. ¿Y quién estaba allí alrededor de él? Dios. Así que no te desanimes. Si estás pasando por una prueba, por una situación bastante caótica, bastante difícil, porque cuando sabemos y conocemos de las Escrituras, vemos varones como David, que también tuvo experiencias, igual que la de usted. Pero nos da el ejemplo, la clave principal está en el 3. Y cuando el 3 habla y dice, mire lo que se lo vuelvo a repetir, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Así hay que hablarle a Dios. Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi esperanza. Por eso, que nadie te robe el sueño. Si tú tienes problemas, confía en el Señor. Dios lo está guardando. ¿A quién? Si tienes problemas con tus hijos. Que nadie te robe esa paz. Que nadie te robe los sueños. Si tienes
situaciones económicas. Que nadie te robe esa preciosa paz interna que hay dentro de tu alma. Que tu socorro venga de Dios. Que nadie te robe ese sueño. David estaba viviendo la peor de las situaciones, mi amigo, mi hermano, de tener manjares como rey, de depender, ahorita para depender de cualquiera, de alguien, de una persona, llegar a ese punto, vivir frente al arca y después de perder su presencia por el tiempo en la cual él tuvo que dejarlo todo. Así que perdió el palacio y después ser como un sirviente. O sea, mire que son cosas que uno analiza. Y es que en todo tiempo hay que darle la gloria a Dios. David había sufrido el despojo de todo, el dolor de saber que era su propio hijo, de que se había levantado contra él, de los que le cuestionaron, de aquellos que le señalaron, de aquellos que le calumniaron. Este versículo 5 nos da a entender mucho que nadie te robe tus sueños. Cualquiera que sea el proceso que usted esté pasando, cualquiera que sea el proceso, no importa hasta que sea un pasado o que estés pasando por el momento. Coloca tu mirada en el Señor. Coloca tu mirada en Dios. Que puedas decir escudo alrededor de mí. Que puedas decir, Dios mío, tú eres mi escudo. Que nadie te robe tus sueños. Que aunque la gente hable, diga, que no te afecte nada de lo que hablen. Que hay algo que debes de apropiarte. Que nada de lo que la gente diga, escúchame bien, que nada te vaya a afectar. Que la paz, esa paz interior, esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llega a tu vida. Dios bendiga tu vida. Gracias por estar con nosotros. Que tengas una feliz y un feliz tiempo de ahora fin de año y que la paz de Dios y la gracia de Dios esté con usted.